Bueno, no sabía si finalmente haría esta conversación o no. En estos momentos estaba conversando con Jens, quien me comentaba lo que ya pues había escuchado esta mañana en la radio de la disolución del DAS o desaparición del DAS, y con ello pues entre otras cosas lo del llamado pasado judicial, siempre tan complicado y costoso para mucha gente cuando trata de trabajar, de contratar, de bueno, de cualquier cosa. Pero el propósito no era hoy, por lo menos, referirme a temas del orden nacional, local, mundial, planetario, existencial. Bueno, sí, tal vez por ahí va la cuestión existencial, pero de mi propia existencia y de lo que puedo estar pensando y sintiendo en estos momentos, en estos días, iniciado el mes de noviembre del año 2011. Eh, en efecto, ha transcurrido un buen tiempo desde el mes de julio del año pasado, del 2010, cuando inicié un proceso de, digámoslo, anclaje o de amarre con el sistema de la salud pública en Colombia, y en este caso concretamente pues para atender mi propia condición con un organismo que ya de acuerdo a las pruebas de laboratorio, diferentes exámenes, en fin, observaciones, pues se llega a una conclusión de la existencia de un deterioro que de pronto pues la parte externa, así como me estoy manifestando y como se me puede ver, no es para pensar que sea algo tan catastrófico, una combinación de afectaciones renales, de un daño o de una afectación crónica renal, de una condición cardiovascular, pues por decirlo menos, deplorable, en fin, y fuera de ello un cáncer que detectado pues ya hace varios meses resultó pues avanzado, bien desarrollado, no obstante la ausencia o pese la ausencia de los síntomas. Era algo que se venía desarrollando encubierto con un problema que, bueno, fue ya superado, de una fimosis que requería una operación concretamente de circuncisión, y que, bueno, sobre ello se puede especular un buen rato pensando lo que son las consecuencias de la no circuncisión de los cristianos y de los no judíos. Bueno, en fin, era una problemática de carácter físico, clínico, pero entonces se empieza a esculcar y se van encontrando todos estos otros elementos de los cuales estoy o a los cuales estoy haciendo referencia. Simplemente quería pues compartir, podría decirse dejar un testimonio, no, simplemente compartir un estado del ánimo, del ser, en unas circunstancias donde pues la primera confrontación médica decía un diagnóstico, por lo menos dejó opinar al médico que así vio algunos exámenes y ya de laboratorio, y planteó que bueno, que bajo mis condiciones difícilmente pasaría pues del mes de junio o de julio de este año 2011, ¿ya? Desde ese entonces pues he convertido mi cuerpo en una especie de receptorio de cuanto
medicamento pueda uno pensar, es decir, toda la química farmacéutica en relación con las problemáticas cardiovasculares, pues han estado circulando por mis venas y penetrando completamente todo mi organismo. Eso debe dejar pues sus huellas. A veces pienso que lo que me tiene en una condición de enfermo no es mi propio ser, como si el sistema y la forma como se manejan lo que pues para algunos puede ser una disfunción, pero vista desde otra perspectiva no necesariamente es una disfunción, sino el proceso normal de desgaste de un organismo vivo particular que bien que mal tiene un promedio de vida que no es como de aspiraciones a la eternidad o a lo infinito, sino todo lo contrario, es de carácter bien finito que, entre otras cosas, es uno de los elementos que puede uno decir valioso de apropiación cuando se enfrentan y afrontan este tipo de situaciones que tienen que ver con la vida y con la muerte. Entonces, tener uno el sentido de la finitud, no como algo que se acepta de manera, digámoslo, resignada, sino como un simple reconocimiento y un sentimiento. Ahora que eso, pues, choca con toda otra serie de elementos que están ahí en nuestro ser, en lo que podemos denominar nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro ánimo. Bueno, eso ya es otro asunto. ¿Ya? La idea misma de la eternidad planteada desde las perspectivas religiosas como una vida más allá del acabarse la parte física, la existencia material del ser humano, esa idea de la vida eterna, bueno, tiene su atractivo y podría uno decir que cuando se ha vivido bien y se vive bien, pues hombre, no hay motivos para uno querer que le apaguen, sobre todo eso, que le apaguen a uno el switch y no sea uno mismo el que tomó la decisión de, bueno, de no volver a saber nada de nada, o vaya usted a saber, pero hasta el momento no existe una documentación ni una prueba de que pueda hacerse ese tránsito a un más allá y bueno, y tener pues la misma conciencia o identidad, ¿ya? Bueno, en fin, todo esto trae a colación pues pensar y compartir cómo se siente el viejo, cómo se puede sentir en estos momentos, qué pasa con su percepción de la vida, etcétera. Y entonces ahí queda pues narrado y registrado, protocolizado estos momentos, digámoslo, este ratico de un primer día del mes de noviembre del año 2011, siendo las 9:47 de la mañana. Ya pues Jens debe estar preparándose para irse al colegio. Yo estoy pendiente de que doña Luz regrese del centro y me traiga unas pruebas de laboratorio, pruebas químicas de orina y de sangre que debo llevar pues mañana a la consulta que tendré con una médica. Es la que cumple pues la función de internista. Por primera vez voy a estar con ella, a conocerla y que ella, bueno, me conozca a mí. Decir de conocer en este tipo de relaciones, pues es como tan relativo. Encuentra uno unos determinados personajes profesionales de la medicina dentro de estas instituciones del sistema de salud que definitivamente, bueno, tienen toda la
condición del burócrata de película, de personas con las cuales no se establece una determinada empatía, sino ellos están cumpliendo con una determinada función mecánica, digámoslo así, de un chequeo a partir de unas determinadas pruebas y de lo que uno pues diga y en un término dado de 20 minutos, etcétera, y bueno, hasta luego. Mañana pues veremos a ver cómo es el asunto con esta médica, si va a estar acosada allí por el reloj, si efectivamente está atendiendo a cómo puedo voltear yo los ojos o no y cuál es mi actitud o si simplemente está leyendo lo que aparece allí en un examen sobre niveles de creatinina o cómo están los triglicéridos o el colesterol, en fin, que claro que lo debe atender, pero debe atender pues al ser humano, a la persona, al individuo que está allí al frente. En fin, estoy pendiente también de la llamada de Armenia para iniciar el proceso de la radioterapia. Ese es un proceso que tomará aproximadamente unos 24 o 25 días, según pues una apreciación así que sabe uno que es como adivinando, en fin, y ahí vamos, de todas formas, sintiéndolos a todos y a cada uno de ustedes, a Margarita, a Silvia, a todas las madres, a las madres de mis hijos, ¿ya? Que no son las madres de mis hijos, sino los seres con los cuales compartí y comparto parte fundamental de lo que es este paso por el mundo, por la existencia humana, cargado con sentimientos de culpa, diría que no, pienso que podrían ser mucho mejor las cosas que pues a veces o durante tiempos y en determinadas fases y espacios pasa uno por la vida como se dice gráficamente como un volador sin cola y con unas visiones o unas miradas de túnel que criticarlas y enfrentarlas pues como parte de un conocimiento de un examen autocrítico pues es interesante pero que no deben convertirse en tampoco en algo así como un infierno que de pronto no es lo más merecido. De todas formas he recibido mucho afecto, he sentido el amor eh, concreto, real, vivo, ¿no? Fuera de todo esquema, fuera de toda cartilla, fuera de toda radio o telenovela, en fin. Eh, lo otro es, pues los hijos, todos, a todos y cada uno, son la base y el fundamento, digámoslo así, del ánimo de existir y que en razón a esa existencia misma y esa posibilidad y esa dicha de estar con ustedes, de poder compartir con ustedes, pues debo llegar a pensar también o he podido llegar a pensar en eso, qué bueno poderse prolongar per seculam seculorum, por los siglos de los siglos, amén, con todos, con mucha alegría, con mucha satisfacción, con mucho amor. Y ahora que la palabra amor cobró pues una especial significación con el triunfo de Petrus en Bogotá, pues cuya candidatura parece pues él se la adjudica, al menos así expresamente, al amor. El amor que siento por ustedes, el amor que he recibido de ustedes, ¿ya? El agradecimiento a la vida, por la vida y para la vida. Así es. A todos, a mis nietos, mis nietas, ¿qué más? Es decir, tesoros mayores
no los podía haber ni siquiera imaginado el Rey León cuando escuchó pues de boca de Raine que aquello del tesoro del rey Emerich. Bueno, eso es un saludito